boca, ¿no? Lo que es el esófago, las glándulas. Estas tres imágenes corresponden a aparato digestivo o sistema digestivo 1, ¿no? El sistema digestivo 2, el siguiente docente de la siguiente semana, va a dar ya lo que es el estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿no? Y luego el 3 ya va a comprender lo que son las glándulas, ¿no? El hígado y páncreas. Entonces, esta es la primera parte de lo que es el aparato o sistema digestivo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo que va a ser la boca, ¿no? La boca, lo que es el esófago, este corte histológico es el esófago, y vamos a hablar de las glándulas salivales, ¿no? Las glándulas, la parótida, la submaxilar, sublingual, todo eso vamos a hablar. Ahora sí, el siguiente, por favor. Gracias. Entonces, vamos a hablar en esta primera parte de las funciones que tiene el aparato digestivo, ¿no? Está formado por un tubo. En realidad, el aparato digestivo es un tubo. Así, físicamente, hablando, ¿no? Hay un inicio del tubo que va a ser la cavidad oral, ¿no? Y una parte final donde prácticamente se va a eliminar los restos alimenticios, ¿no? Que va a corresponder al conducto anal, el recto, ¿no? Entonces, en general, así se puede decir que es un tubo digestivo, ¿no? Es un tubo. Entonces, al tubo digestivo vamos a tener órganos anexos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué órganos vamos a tener? La lengua, que va a tener sus funciones igual. Los dientes, las glándulas salivales, el hígado, páncreas, la vesícula biliar. Entonces, cada uno va a cumplir determinadas funciones con el objetivo de absorber, eliminar, ¿no? Restos alimenticios, absorber alimentos, ¿no? Entonces va a tener diferentes funciones, ¿no? Entonces, esos son los órganos anexos al cuerpo. Entonces, las funciones del aparato digestivo comprenden el transporte de agua, de alimentos, ¿no? Va a transportar, nosotros que estamos en una mañanita, hoy día hemos tomado lo que es nuestro cafecito, el café con leche, está transportando el agua y los alimentos, ¿no? Entonces, ingeridos, la secreción de líquidos electrolitos, ¿no? Entonces, el estómago se va a activar, va a secretarse lo que va a ser el jugo gástrico, ¿no? Jugo pancreático, ¿no? Entonces, la secreción de líquidos electrolitos, enzimas digestivas, ¿no? Luego, la digestión, ¿no? Entonces, al principio, los alimentos son pedazos grandes, ¿no? La cavidad oral se va a encargar de fragmentar, de dividir en sus partes. Y luego en el estómago va a descomponerse, va a dividirse en sus componentes más básicos, ¿no? Entonces, para que pueda ser absorbido, ¿no? Los productos digeridos, ¿no? Y, por ejemplo, las proteínas, su componente más básico, ¿qué unidad estructural sería de las proteínas? Aminoácidos. Entonces, al principio vamos a ingerir, digamos, un pedazo de carne, huevo, leche, y tiene que llegar hasta los aminoácidos, hasta convertirse en aminoácidos en el intestino delgado. ¿Para qué? Para que pueda absorber. No se absorbe, si no es aminoácido, no se absorbe, ¿no? Entonces, de esa forma, de los otros componentes, ¿no? ¿De quiénes? De los lípidos, de los hidratos de carbono y los ácidos nucleicos también, en sus unidades básicas de convertirse. Muy bien, el siguiente, por favor. Ya, entonces, la luz del tubo digestivo corresponde funcionalmente al exterior de la cuerpo, ¿ya? Entonces, funcionalmente comprende al exterior, ¿no? Está todavía por afuera, ya lo que es cuando está en el tubo digestivo, no está todavía por dentro. Por ejemplo, una de las características del tubo digestivo es que tiene bacterias. Estas bacterias, en la cavidad oral, en los dientes, en el esófago, en el estómago, hay bacterias. Estas bacterias todavía están por fuera, ¿no? Entonces, cuando ingresan a la sangre, ya estarían por dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, al pasar los alimentos, se degradan física y químicamente para que los productos de esa degradación puedan ser absorbidos. Eso les he mencionado de los aminoácidos. Los diferentes segmentos del tubo digestivo están especializados morfológicamente para cumplir aspectos específicos de la digestión y absorción, ¿no? Por ejemplo, en el intestino delgado vamos a encontrar lo que son las vellosidades intestinales, ¿no? Las microvellosidades que se encargan de absorber, de aumentar el área de superficie para absorber los alimentos. Entonces, cumple anatómicamente sus funciones que están destinadas, ¿no?
Entonces, en el estómago, por ejemplo, ¿no? El estómago es la parte más dilatada del tubo digestivo y tiene sus funciones ahí. Va a haber una mezcla aquí de los jugos, de lo que son los jugos gástricos, por lo que van a ser las enzimas, los alimentos, y de sí van a pasar al intestino delgado. Y el intestino grueso anatómicamente también es un segmento mucho más dilatado que el intestino delgado, que también va a cumplir esas funciones de reservorio, de absorción de agua, electrolitos, así, de esa forma, ¿no? En la boca ya sabemos las funciones, los dientes, ¿no? Dientes incisivos, canino, premolar, molar, eso también lo vamos a ver. El siguiente, por favor. Ya, entonces, cada día se ingieren alrededor de 2 litros de agua y alimentos. Un promedio estamos diciendo, ¿no? Si es una persona mayor, va a ingerir más. Si es un niño, menos, ¿no? Después de la humidificación y la formación preliminar del bolo alimenticio por acción de las estructuras de la cavidad oral, por la secreción de las glándulas salivales, la comida pasa a la faringe y luego va a pasar al estómago, ¿no? La cavidad oral pues, tiene sus funciones, ¿no? Luego va a ir a lo que es a la faringe, orofaringe y al esófago, ¿no? Ahí está el esófago. El paso rápido de los alimentos a través de la faringe la mantiene libre para que pueda pasar también el aire, ¿no? Lo que es la laringofaringe, ¿no? Entonces también se encuentra lo que es la laringe, con lo que es la epiglotis, que permite el paso del aire. Entonces, este lugar es un lugar compartido con lo que es el aparato respiratorio y el digestivo, ¿no? El siguiente, por favor. La mayoría de estos líquidos y sustancias nutritivas se absorben sobre todo a través de la pared del intestino delgado, ¿no? Entonces, el intestino delgado es la parte donde cumple esa función, ¿no? Bueno, una pequeña parte se absorbe en el intestino grueso, que corresponde al agua y los electrolitos, ¿no? El alimento no digerido y otras sustancias dentro del tubo digestivo, como la mucosidad, bacterias, células desgamadas, pigmentos biliares, se eliminan en las heces fecales, ¿no? Entonces, el siguiente, por favor, vamos a ver en la esquinita, hacia atrás, vamos a ir hacia atrás, ahí está bien. Entonces, ahora estas sustancias que se secretan y absorben prácticamente va a jugar un papel bien importante en lo que es la función del aparato digestivo. Miren, ingestión de agua, 1200 mililitros de agua a 800 gramos de alimentos, un promedio, ¿no? Entonces, la saliva se va a... ¿Cuánto de saliva vamos a secretar por día? 1500 mililitros, ¿ya? Esta parte no se va a preguntar esto en el examen, ¿ya? Porque esto ya es fisiología, al año nos van a preguntar. Pero veremos la función, ¿no? De lo que es el tubo digestivo. Entonces, jugos gástricos, fíjense, ¿cuánto de jugos gástricos va a haber secreción? 2000 mililitros. Entonces, 2 litros, fíjense. Pero alguien diría, pero mucho se está eliminando, se va a absorber también, ¿ya? Intestino delgado, ¿cuánto se va a absorber? 8500 mililitros, ¿no? Entonces, se secreta saliva, se absorbe también. En el estómago, los jugos gástricos se está secretando 2000, saliva 1500, ¿no? Entonces, bilis, ¿qué es la bilis cuánto? 500 mililitros. Jugo pancreático, 1500, ¿no? Entonces, aquí se está absorbiendo en el intestino delgado con los alimentos. Intestino grueso absorbe 400 mililitros, secreción intestinal, toda la secreción intestinal 1500 mililitros. Y finalmente se va a eliminar, todo esto se llama líquidos, por ejemplo, absorbidos y eliminados, ¿no? Entonces, eliminados. Entonces, en total se va a eliminar 100 mililitros de agua y 500 gramos de sólidos en las heces fecales. Eso va a ser todo. Imagínense todo este juego que se realiza el tubo digestivo para absorber los alimentos. Muy bien, el siguiente, por favor. Empezaremos por la primera parte, la cavidad oral, la boca, ¿no? Entonces, comprende la lengua, los dientes, ¿no? Sus nervios de Sosren que van a corresponder a lo que es el hueso alveolar, por ejemplo, lo que se llama el periodonto, las glándulas salivales mayores, menores, las amígdalas, ¿no? Todos estos van a comprender. Entonces, esquemáticamente vamos a tener la boca, ¿no? Entonces, un techo, paredes laterales, un piso, ahorita lo vamos a ver eso. Se divide en vestíbulo y la cavidad oral propiamente dicho, ¿no? Entonces, por delante del diente, ¿no ve? Y por detrás de la mejilla y de los labios,
hay una cavidad, ¿no ve? Que se puede separar, ¿no ve? Con un lenguas o con este espejito, ¿no ve? Que usan los odontólogos, ¿no ve? Que se llama espejo oral. Esto se llama vestíbulos, ¿ya? Y la cavidad oral propiamente dicho comprende por detrás de los dientes, ¿no? Lo que se encuentra donde está la lengua, esa es la cavidad oral propiamente dicho. Pero el vestíbulo también está en la cavidad oral. Entonces, esta es la cavidad oral propiamente dicha y este es el vestíbulo, ¿no? El vestíbulo es el espacio que hay entre los labios, las mejillas y los dientes, ¿no? La cavidad oral se comprende detrás de los dientes. El siguiente, por favor. Entonces, los límites. Anatómicamente es bien importante siempre para describir para describir cualquier órgano, anatomía siempre tienen que tomar en cuenta. Entonces, los límites son, tiene forma de una cavidad, de una cuadrangular, la boca, tiene forma cuadrangular. Entonces, vamos a tener un piso hacia abajo, se va a encontrar la lengua y el piso de la boca, ¿no? Entonces, hacia arriba, el paladar duro y el paladar blando, este sería, ¿no? Entonces, paladar duro y el paladar blando, ¿ven? Entonces, y hacia atrás, lo que va a ser la orofaringe, ¿no? Y a la parte lateral, lo que va a ser los dientes. De los dientes también va a estar lo que es la pared lateral de la boca, que corresponde a lo que va a ser el músculo bucinador, ¿no? En la pared lateral. Muy bien, esos serían los límites de la cavidad oral. El siguiente, por favor. Ahora, histológicamente, ¿no? La cavidad oral está tapizada por tres tipos de mucosas, ¿ya? Uno se llama mucosa masticatoria, ¿no? Mucosa masticatoria. El otro es una mucosa de revestimiento y la mucosa especializada, ¿ya? Eso no se olviden, suele ser pregunta de examen, ¿no? Masticatoria, revestimiento especializado. La masticatoria se encuentra en las encías y el paladar duro, ¿ya? Entonces, la masticatoria. ¿A qué se refiere? ¿No? Entonces, la cavidad oral está constantemente, está cumpliendo la función de la masticación, ¿no? De fragmentar los alimentos a sus componentes más pequeños, ¿no ves? Empieza la parte de la digestión. Entonces, por eso se llama esta parte mucosa masticatoria. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes van a estar en contacto? La lengua, la parte superior de la cara dorsal de la lengua, con el paladar duro. Entonces, por eso es que el paladar duro, ¿no? El paladar duro tiene ese tipo de revestimiento, ¿no? Entonces, otro es la encía, ¿no? Los dientes son órganos calcificados, ¿no? Los dientes, y están en contacto con los alimentos duros. Entonces, alrededor del diente va a estar la encía. Entonces, la encía y el paladar van a tener este tipo de epitelio, ¿no? Entonces, por ser epitelio plano certificado queratinizado, ¿ya? Eso es queratinizado, el paladar duro y la encía. O también se lo llama como cornificado, ¿ya? Entonces es lo mismo queratinizado o cornificado. En algunas regiones puede estar paracornificado, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver a qué se refiere con el paraqueratinizado o paracornificado, ¿no? Entonces, el epitelio paracornificado, ahí está, es similar al epitelio cornificado, el epitelio para, ¿eh? Entonces, o el paraqueratinizado, es similar al queratinizado o al cornificado, salvo que las células superficiales no pierden sus núcleos y su citoplasma no se tiñe intensamente con eosino, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, sus células superficiales no pierden sus núcleos, o sea, los núcleos se encuentran hasta la superficie y no se tiñe tan intensamente de color rosado, ¿no? Con la obtención de hematoxilina, como vemos aquí, ¿no? Entonces, el epitelio paracornificado. Y lo que está por adentro de color azul, no de color rosado, es epitelio cornificado, ¿no? Ahí está. Lo estamos viendo la imagen. Ahora, esta imagen es de paladar, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que es el techo de la cavidad oral, la parte anterior queratinizado, ¿no? Y en la parte posterior no queratinizado, ¿no? Muy bien, el siguiente, por favor. Y ahí está. Epitelio paraqueratinizado, ¿no? O paracornificado. Los núcleos de las células paraqueratinadas son pignóticos muy condensados y se mantienen hasta que las células se exfolian, ¿no? O sea, se desprenden hasta ahí. Entonces aquí vemos paraqueratinizado, ahí está indicando, ¿no? De lo que es el paladar duro. El epitelio cornificado de la mucosa masticatoria se asemeja a la piel, pero carece de estrato lúcido, ahí está.
¿no? Y la lámina propia, ¿no ve? En la piel, por debajo de la epidermis, que se llama la dermis, ¿no ve? Entonces, mientras que aquí ya no se llama dermis, se llama lámina propia subyacente, ¿no? Consiste en una capa papilar gruesa, tejido conectivo laxo, que contiene vasos sanguíneos y nervios, ¿no? Entonces, esto sería lo que es la lámina propia, que corresponde a lo que va a ser, que correspondería, parecido a la piel, lo que sería la dermis papilar, ¿no? Entonces, esto sería. Entonces, ya este es el epitelio. Muy bien, el siguiente, por favor. El siguiente. Ya, ahí está. La mucosa de revestimiento. La mucosa de revestimiento, la mayoría, ¿no? Corresponde al epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte interna de la vejiga, ¿no? Entonces, en la pared lateral de la boca tenemos algunas placas. Vamos a encontrar que por fuera está la piel delgada, piel normal. Por dentro, epitelio o mucosa de revestimiento, ¿no? La lengua, ¿no? La lengua, por ejemplo, la mayor parte es epitelio de revestimiento, ¿ya? Entonces, el labio, ¿no? El labio, por ejemplo, en la parte externa, piel, por dentro, mucosa de revestimiento. Entonces, la mejilla, la superficie de la mucosa alveolar del piso de la boca, ¿no ven? Entonces, el piso de la boca, vamos a levantar la lengua, ahí vamos a encontrar el piso de la boca, la superficie ventral de la lengua. La lengua tiene dos caras, una cara dorsal por arriba, por debajo está la cara ventral. Entonces, la cara ventral de la lengua, el paladar blando tiene este tipo de epitelio de revestimiento. En estos sitios tapiza al músculo estriado, ¿no ve? El músculo orbicular de los labios, ¿no ve? El músculo de la lengua, la mejilla, el bucinador, el hueso, ¿no? Va a estar tapizando el hueso, tejido óseo. Entonces, y glándulas, por ejemplo, paladar blando, mejillas, superficie ventral de la lengua, ¿no? Todos estos lugares van a estar tapizados por este tipo de revestimiento, ¿no? La mucosa del revestimiento tiene papilas menos abundantes, más cortas, de modo que puede adaptarse al movimiento de los músculos subyacentes, ¿no? Entonces, no es tan grueso, en otras palabras, lo que es la lámina propia, ¿no? La lámina propia que va a tapizar lo que va a ser el músculo, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que corresponde al labio, ¿no? Entonces, en el medio vamos a encontrar el músculo orbicular de los labios, ¿no? El músculo orbicular, que es un músculo estriado, ¿no? Entonces, hacia el lado de la mucosa, que va a ser este es el vestíbulo, fíjense, el vestíbulo, hacia el lado del vestíbulo, hacia el lado de la boca, lámina propia y la mucosa, ¿no? La mucosa de revestimiento, ahí está la mucosa de revestimiento. Hacia afuera vamos a encontrar lleno de lo que van a ser folículos pilosos y el epitelio plano estratificado queratinizado de la piel delgada, ¿no? Entonces, eso nos está indicando. El siguiente, por favor. Ahí está, este es el corte del labio, ¿ya? Entonces, este es el esquema, ¿no? Esto es lo que se tiene que, ustedes cuando se piden el examen parcial, ustedes el esquema del labio, esto es lo que tienen que hacer. Y la diferencia con la pared lateral de la boca es que no tiene esta zona de transición, ¿no? Entonces, por afuera vamos a ver lo que es, por afuera vamos a encontrar, ¿no? Esta por afuera, folículos pilosos y la epidermis, ¿no? Folículos pilosos, es la epidermis. Y luego vamos a encontrar la epidermis, dermis y hipodermis, ¿no? Y luego vamos a encontrar lo que ya va a ser el tejido conectivo que va a cubrir al músculo orbicular de los labios. Ahí está. Hacia adentro, ¿no? Es lo que estamos viendo. Entonces, la mucosa de revestimiento, epitelio plano estratificado no queratinizado, lámina propia y estas estructuras. Esto suele ser pregunta de examen en lo que es el ECOE, por ejemplo. ¿Qué serán? Son glándulas salivales labiales, ¿no? Glándulas salivales menores, que serían estas estructuras que vemos aquí, ¿no ve? Que generalmente son glándulas mucosas, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. En el labio tiene la zona de transición y en la pared de la boca no tiene esa zona de transición. El siguiente, por favor. Ahí está. Este es el epitelio plano estratificado no queratinizado. Fíjense los núcleos hasta la superficie. Miren, aquí está el núcleo. Entonces, esto correspondería a lo que es el epitelio
plano estratificado no quebradizo. Y por debajo vamos a encontrar lo que es la lámina propia, ¿no? Lámina propia con fibras colágenas de color rosado, ¿no? Y este es el estrato basal, ¿no? El siguiente, por favor. Ahí está lo mismo, los núcleos hasta la superficie, miren, aquí están los núcleos, ¿no? Entonces, este es el plano estratificado no quebradizo. Y este es el tejido conectivo laxo, de lo que es la lámina propia. Hacia la profundidad, ya tejido conectivo denso, ¿no? Lleno de fibras colágenas. El siguiente, por favor. Ahí está, epitelio escamoso estratificado paraqueratinizado, ¿no? El paraqueratinizado, los núcleos igual hasta la superficie, ¿no? Pero solamente es de color, ya no es de color rosado, sino es mucho más claro, ¿no? Entonces es diferente, fíjense, este es diferente a esta parte. Entonces, por eso se llama como paraqueratinizado. Los núcleos hasta la superficie. Y esta es la dermis, lo que es la lámina propia, ¿no? Que correspondería a las fibras colágenas. El siguiente, por favor. Dientes. Ahí está. Vamos a hablar un poquito de lo que son los dientes. Para que lo conozcan, ¿ya? Para que lo conozcan principalmente, para que digamos a qué se refiere con diferentes tipos de estructuras cuando se habla, ¿no? Un diente es una estructura anatómica calcificada, ¿no? Que se localiza en la cavidad oral y tiene como principal función masticación de los alimentos, ¿no? Una de sus características propias. Entonces vamos a tener estos cuatro tipos de dientes. Incisivo, ¿no? Está por delante. Entonces, los caninos, los colmillitos, el canino, los premolares, ¿no? Los premolares, y finalmente lo que van a ser los molares en la parte posterior, ¿no? Entonces, de acuerdo a las funciones, va a tener esta forma, esta estructura, ¿no? Los dientes están compuestos de múltiples tejidos de diferente densidad y dureza, eso también vamos a hablar. Los dientes están incluidos y fijados en los procesos alveolares del maxilar y la mandíbula. ¿Qué son los procesos alveolares? Son el hueso alveolar, ¿ya? Ustedes cuando van a estar viendo en anatomía, el hueso de la mandíbula, el maxilar superior, tiene un aspecto como si fuese un hueso esponjoso, como si fuese esponja alrededor de los dientes. Eso es el proceso alveolar o el hueso alveolar. Y eso va a estar incluido en lo que va a ser el diente, ¿no? El diente se va a fijar en el proceso. Entonces, ahí tenemos, este es un esquema de un diente, ¿no? De un diente molar, donde vamos a ver el esmalte en la parte superficial. Lo que vemos cuando una persona sonríe, lo que vemos es el esmalte, ¿ya? Por debajo del esmalte está la dentina, ¿ya? Entonces, hacia la raíz del diente vamos a ver el cemento, ¿ya? Por dentro vamos a ver una cavidad que se llama cavidad pulpar, ¿no? Cavidad pulpar. Entonces, ahí está lleno de tejido que lo vamos a ver también ahora. El siguiente, por favor. Ahí está. Y aquí les estoy mostrando las funciones generales de los dientes, ¿no? Entonces, los incisivos, estos son los incisivos, fíjense, sirven principalmente para cortar los alimentos en trozos más pequeños. Están cortando, ¿no? Entonces, incisivos, ahí están los incisivos. Luego vamos a tener los caninos, ¿no? Su función es desgarrar los alimentos fibrosos, ¿no? Como es el caso de la carne. Entonces, desgarrar tenemos necesidad, ¿no? Caninos. Premolares y molares, una vez cortado, desgarrado, entonces para triturar, ¿no? Su función va a ser triturar. Entonces, los premolares y los molares. Entonces, aquí estamos viendo incisivos, ¿no? Incisivos y los molares. Aquí serían los premolares, ¿no? Y los molares. El siguiente, por favor. Hacia adelante. Hacia adelante. Ahí está. Ahora, hacia adelante. Un poquito más hacia adelante, por favor. Hacia atrás. Disculpen. Hacia atrás. Ya. Ahora, está bien, hay dos tipos de dientes. En general, ustedes van a conocer, hay dos tipos de dientes. Dientes de leche, ¿no? Y dientes permanentes, ¿ya? Los dientes de leche también se los llama primarios.
y los otros, los permanentes, se los llama secundarios. Entonces, los dientes de leche, vamos a ver, esto no va a entrar, por ejemplo, algunas cosas no van a entrar al examen, solamente para que lo conozcan en sesión de segundo, porque como médicos tenemos que conocer. No puede ser que no conozcamos nada, digamos, de odontología, solamente es conocer en general, no es ¿ya? Esta parte también lo he sacado de lo que es el texto ROS, ¿ya? El texto ROS, que es también uno de los textos oficiales de la cátedra, ¿no? Los niños tienen 10 dientes decidos, primarios o de leche, ¿no? Entonces, 10 dientes en un maxilar, en el maxilar superior y en el inferior también 20 dientes, ¿no? Entonces, mientras que los dientes permanentes, ¿cuántos dientes son? 32 dientes, ¿no? Entonces, los niños tienen 20. Entonces, 10 en el maxilar superior, 10 maxilar inferior, eso se refiere. Entonces, un incisivo medial central, ¿no? Ahí está. Este es el esquemita, con este esquema se puede entender. Aquí está, ¿no? Entonces, un diente dice aquí, un incisivo medial central, pero en realidad son dos, en el maxilar superior, dos en el maxilar inferior, no está comparado. El primer diente sufre su erupción más o menos a los 6 meses de edad. A los 6 meses ya aparecen los incisivos mediales centrales, ¿no? En algunos niños, el primer diente puede no emerger hasta los 12 a 13 meses de edad. Va a depender mucho de las características genéticas de los papás. También depende, por ejemplo, de la alimentación. Si ha tenido buena alimentación y todo, entonces va a clasificar mucho más antes. Si no ha tenido una buena alimentación, digamos, la leche y todo, entonces va a tardar más en evolucionar. Y depende también de su alimentación. Si ya empieza a utilizar, quiere utilizar los dientes los niños, entonces aparece. Si no, entonces va a tardar más. Entonces va a depender mucho, por eso dice, puede no emerger hasta los 12 meses de edad, o sea, hasta el año puede no aparecer. Ahí tenemos bien esta difícil imagen. Un incisivo lateral erupciona alrededor de los 8 meses, ¿no? Un canino cuya erupción no ocurre hasta los 15 años. Dos molares, el primero hace su erupción entre los 10 a 19 meses y el segundo a los 20 a 31 meses de edad. Entonces, estos cuadritos se utilizan para tener un cronograma de cuándo erupciona, ¿no? Estas preguntas naturalmente no van a ir para ustedes, van a ir para la carrera de odontología, no pueden quedar para esas, ¿no? Pero ya más o menos tenemos una idea de a qué se refiere. El siguiente, por favor. Dientes primarios, ahí están, durante un proceso de varios años que suele comenzar más o menos a los 6 años y termina alrededor de los 12 a 13 años de edad, ¿no? Ahí están estas tablitas que ayudan a entender cómo erupciona y cuándo se elimina, ¿no? Entonces, esos son los dientes primarios. Luego van a aparecer los dientes secundarios. Estos dientes son 20 dientes. El siguiente, por favor. Ahí están, dientes primarios que van a ser reemplazados por los dientes permanentes, ¿no? Entonces, los dientes permanentes son 32 dientes, ¿no? Entonces, 16 arriba, 16 en la parte inferior, ¿no? Y cada uno igual tiene sus características propias de la erupción, ¿no? Entonces, dientes superiores, dientes inferiores, ¿no? Entonces, ¿cuándo van a hacer erupción? Fíjense, 7 a 8 años los dientes, la erupción de los dientes, los incisivos centrales, ¿no? Entonces, dientes superiores y el otro va a ser dientes inferiores. 8 a 9 años los incisivos lateral, 11 a 12 años los premolares, los molares 12 a 13 años, 17 a 21 años el tercer molar o la muela del juicio, ¿no? También se lo llama esta muela del juicio como diente del diablo, ¿no? Aquí nos voy a decir por qué se llama diente del diablo. El siguiente, por favor. Entonces, esos son los dientes secundarios, ¿ya? Entonces, ahora, estos se utilizan en odontología, solamente voy a mencionar, no voy a entrar esto al examen, les van a mencionar. Entonces, solamente es mencionar nomás cómo se usa la nomenclatura para poder determinar los dientes, ¿no? Solamente mencionar. Por ejemplo, hay dos nomenclaturas. Una se llama la nomenclatura de Palme, una es la nomenclatura internacional y otra es la americana. La Palme, miren, este es el incisivo central. Imagínense una persona que está mirando de frente, anatómicamente, ¿no? Entonces, vamos a tener en la parte superior, ¿no ve? Y a la derecha, ¿no ve? Lo superior a la izquierda
inferior a la izquierda, inferior a la derecha. Y esta es la flechita que va a indicar ahí, ¿no ven? Inferior a la derecha. 1, 2, 3, se lo denomina. Entonces, incisivo central, 1, 2, lateral, 3 camino así. Hasta el 8, ¿no ven? 8, 8, 16, 16, 32 va a ser, ¿no ven? Entonces, superior izquierdo, 1, 2, 3 igual. ¿Cuál es la diferencia? Esta imagen, este símbolo que está indicando hacia arriba y a la derecha. Este está indicando hacia arriba y a la izquierda. Ahora, esa es la nomenclatura para que se llama. Ahora, la otra nomenclatura que se llama la internacional. Entonces, en la internacional vamos a tener, por ejemplo, lo que se llama el superior derecho, 11, el incisivo central va a ser 11, lateral 12, 13 canino, 14, 15, 16. ¿Ven? Ahora empezamos por el central izquierdo superior, ahí está, 21. 11, 21, inferior izquierdo central, 61. Inferior derecho, 41. Entonces, ese va a ser el incisivo central inferior derecho. Entonces, 61, 62, 63, 64, derecho. El izquierdo, 41, 42, 43. Así. De esa forma se utiliza la nomenclatura. Esto es en los dientes permanentes. Este cuadrito es de Ross, por si acaso, ¿no? Este cuadrito es de Ross, este es de los dientes permanentes, y estos van a ser de los dientes de leche. ¿No? Muy bien, el siguiente, por favor. Ahí está el diente, histológicamente, ¿no? Esta imagen es un diente desgastado, ¿no? Entonces, ustedes en las prácticas, ¿no? Se puede realizar un corte de un diente y se puede desgastar hasta que sea translúcido. Y vamos a ver las partes del diente, ¿no? Entonces, y esquemáticamente sería esto, ¿no? Entonces, a mis grupos les voy a solicitar, cuando estamos avanzando en el grupo digestivo, que me lo hagan el esquema de un diente, ¿no? Con todas las partes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Este es un diente desgastado en el que vamos a ver en la parte superior el esmalte. En la parte inferior, la dentina, ¿no? Y en la parte inferior, la cavidad pulpar. Entonces, esos componentes estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, este es el esquema de un diente y un incisivo con las partes y sus asuntos, ¿no? El siguiente, por favor, a las 9 vamos a terminar, ¿bien? Entonces me enseñan a Zotmi, me lo vas a coger, por favor. Pero esto va a ser al final. Para irse, ahí me van a enseñar, ¿ya? Por favor, al irse lo van a enseñar. Ahora, el esmalte, fíjense, el esmalte, esta es la parte superficial, ¿ves? La parte superficial del esmalte es el tejido mineralizado acerbar que cubre la corona del diente, ¿no? Una vez formado no se puede desplazar. El esmalte está mineralizado, es más duro que cualquier otro tejido del cuerpo. ¿Cuánto por ciento? Esta suele ser pregunta de examen, fíjense, ¿cuánto por ciento de su composición es inorgánico? 96 al 98% del esmalte. Los espacios limitados entre los prismas están llenos de cristales de esmalte, ¿no? Aquí vemos. Entonces, lo que estamos viendo del diente va a ser el esmalte. El siguiente, por favor. Las estrías observadas en el esmalte se llaman estrías de Zetzius, fíjense. Estrías de Zetzius se llaman los que se observan en el esmalte, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, el esmalte maduro contiene muy poco material orgánico. Ya hemos visto 96 al 98%, solamente 2 al 4% nada más tiene orgánico. A pesar de su dureza, el esmalte se puede descalcificar por bacterias productoras de ácido sobre los alimentos atrapados sobre la superficie del esmalte. Es el fundamento para la iniciación de la caries dental. Esto de la caries dental también está en el texto, en nuestro texto de la cátedra. ¿Cómo aparece? Por la descomposición de sustancias orgánicas que van a acidificar lo que va a ser el diente, el componente o la estructura del diente, ¿no? Mira, fíjense en estas imágenes. Este es el diente molar, ¿ves? Aparecen estas líneas de color oscuro entre lo que son en la superficie del diente. Esto ya es el inicio del esmalte, fíjense, no el inicio de la caries.
Si vemos a un corte, vamos a ver así. Ahora, el esmalte no tiene células, ¿ya? No va a haber color, nada al inicio de lo que va a ser la caries. El siguiente, por favor. Entonces, una de las claves, entonces, el fluoruro añadido, por ejemplo, en lo que son los alimentos, ¿no? El fluoruro añadido al complejo de hidroxiapatita torna el esmalte mucho más resistente para la desmineralización, ¿no? Entonces, este procedimiento se realiza en los niños para fortificar los dientes, ¿no? El uso generalizado del flúor en el agua potable, las pastas dentales, suplementos vitamínicos, ¿no? Ayudan a evitar lo que son las caries dentales, ¿ya? Muy bien, el siguiente, por favor. Cemento, ¿no? El cemento, entonces, en la parte superior hemos dicho lo que es el esmalte, entonces la parte interna, la raíz de los dientes, está cubriendo lo que es el cemento. Es una capa delgada de material similar al hueso, ¿no? Que cubre las raíces de los dientes, ¿no? En su porción inferior, ¿no? El cemento está producido por ¿quiénes? Por los cementoblastos, ¿no? Que son células cúbicas grandes que se asemejan a los osteoblastos, ¿no? Muy bien, el siguiente, por favor. Ahí está la pregunta de examen. Es el que se parece al hueso. El cemento, el 65% de su componente de su composición es inorgánico o mineralizado, ¿no? El siguiente, por favor, es ese cemento. La dentina, ¿no? La dentina, ¿cuánto por ciento es de su composición es inorgánico? 70%, ¿ya? Entonces, pero más que se halla en el hueso y en el cemento. Entonces, es más duro que el hueso, pero 70%. Tampoco no es mucho, 65% es el hueso, ¿no? La dentina es secretada por los odontoblastos, ¿ya? El cemento, cementoblastos. El esmalte, secreta el esmalte. Los ameloblastos, ya eso no se olvida, ameloblastos. La dentina, odontoblastos. El siguiente, por favor. La capa de odontoblastos retrocede a medida que la dentina se deposita en los túbulos y evacuaciones y continúa alargándose conforme la dentina sigue aumentando, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la dentina de color amarillo. No, es la dentina, y esta es la cavidad tumbal. Los odontoblastos, ¿dónde están? En la superficie interna, ¿no? Entonces, esta es la dentina al microscopio electrónico. Entonces, vamos a ver una serie de orificios. Y estos orificios son estos, fíjense. Esos son los conductos dentinarios. El siguiente, por favor. Y esto sería la microscopía, con el microscopio, lo que es la dentina, ¿no? El siguiente, por favor. La dentina. La dentina es el primer componente mineralizado que aparece en el diente. Es la dentina recién formada. La pared del tubo dentinal consiste simplemente en bordes de la matriz mineralizada, ¿no? Que con el tiempo la dentina delimita un tubo dentinal, sufre una mineralización mayor y esta vaina se mineraliza, se conoce como dentina periturbular. Entonces está lleno de túbulos aquí, de los odontoblastos. Es por eso que cuando llega la caries a la dentina, se siente un dolor. Pero este dolor va a ser solamente sensible, digamos, al frío o al calor. Entonces, en ese momento ya ha llegado la caries, ya ha atravesado todo lo que es el esmalte, ha llegado a la dentina, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que ir al odontólogo porque si no va a ir seguindo avanzando hasta que va a llegar a la cavidad pulmonar y el diente muere, ¿no? El siguiente, por favor. Al diente, ¿quién lo va a sujetar? Este es el diente, fíjense, el diente, la raíz del diente. ¿Quién lo va a sujetar? Lo va a sujetar el ligamento periodontal. Las fibras del colágeno que se proyectan fuera de la matriz del cemento se introducen en la matriz ósea de la pared y forman el ligamento periodontal. Entonces, el ligamento periodontal se extiende del diente del cemento hacia el hueso alveolar, ¿no? A través, y se van a insertar, se puede decir, se van a insertar dentro del hueso alveolar y del cemento a través de unas fibras que se llaman las fibras de Charpey, ¿ya? Esto también suele ser pregunta de examen, ¿ya? Además, las fibras elásticas son también componentes del ligamento periodontal. Este modo de fijación del diente a su alveolo permite al diente cierto grado de movilidad. Tiene un cierto grado de movilidad del diente. No es rígido, no es totalmente, ¿no? Si fuese solamente una pieza, el diente y el hueso alveolar,
en el momento de que estuviese moviéndose, puede haber una fractura. ¿No? Si puede ser uno solo. Pero el diente tiene cierto límite de movilidad. Está dado esto por el ligamento periodontal. Y esto se utiliza para lo que es el tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, en la odontología se utiliza eso. El siguiente, por favor. Ahí está. Esta es una radiografía del diente del ligamento periodontal. Su espesor es en micrómetros. 500 micrómetros de espesor tiene. Entonces, es bien acá. Este es el diente, fíjense, el hueso alveolar y el ligamento periodontal. El siguiente, por favor. Entonces, este es históricamente el ligamento periodontal, este de aquí, ¿no? Este es el diente, este es el hueso alveolar y este es mide alrededor de unos 500 micrómetros. Entonces, este es el ligamento periodontal, ¿no? Esto lo he extraído de su texto acá, ligamento periodontal, tejido conjuntivo, denso y celular. Todos los ligamentos son tejido conectivo denso y celular. El siguiente, por favor. Ahora, aquí vemos en esta imagen, también constituye la base para procedimientos de ortodoncia. Por ejemplo, hay dientes, ¿no? Cavidades orales con dientes que no tienen una posición adecuada, ¿no? Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, cuando está cerrando los dientes hay un espacio, ¿no? Entonces, aquí se está haciendo lo que es la ortodoncia y aquí el diente ya perfectamente alineado, ¿no? Entonces, eso se utiliza en la ortodoncia, en la movilidad del diente y su absorción de lo que va a ser el hueso alveolar. El siguiente, por favor. Con diente vamos a terminar con esto, ¿ya? Entonces, la pulpa, dentro del diente, ¿qué vamos a encontrar? Un espacio que se llama cavidad pulpar, ¿no? Central, o cámara pulpar. La cavidad pulpar del diente es un compartimiento de tejido conjuntivo mesenquimatoso, ¿ya? Eso suele ser trata de examen igual. Entonces, ¿qué es tejido conjuntivo mesenquimatoso? Limitado por la dentina. La cavidad pulpar central es el espacio dentro del diente que está ocupado por la pulpa, ¿no? Que es un tejido conectivo laxo, con bastante vascularización e inervación, ¿no? Entonces, está por dentro, fíjese. Cuando el diente pierde su coronita, ¿no? Ya el diente ya ha muerto lo que es el tejido que se encuentra por dentro, entonces se abre la coronita y vamos a encontrar, fíjense, una serie de orificios. Y estos van a corresponder a los conductos, ¿ya? A los conductos del diente, ¿no? Esto estaba lleno de nervios, lleno de vasos sanguíneos, pero cuando ya se está haciendo este tratamiento, ya prácticamente se ha eliminado toda la cavidad pulpar. Entonces, este espacio está lleno de tejido conectivo vascularizado mesenquimatoso, que es la cavidad pulpar, ¿no? El siguiente, por favor. Ya, ahí está. Esta es un molar, la cavidad pulpar. Fíjense, se ha eliminado la parte de la corona del diente y vamos a ver esto que van a corresponder a las raíces de los dientes. Entonces, este es un molar con sus 4 raíces. Entonces, ahí están los 4, ¿no? Entonces, esta es la dentina y este es lo que es el tejido mesenquimatoso de la cavidad pulpar. El siguiente, si es otro, ya hemos terminado, ¿ya? Alveolar, esto para la siguiente clase. Muy bien, entonces la siguiente clase vamos a continuar el día jueves, ¿ya? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya, muchas gracias. Entonces, al salir me le sacan por favor a la ficha, por favor, son